buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en esta tarde, estudiando sobre los fundamentos doctrinales. Y vamos a comenzar, hermanos, con un canto de alabanza a nuestro Dios. Escuchen este canto, hermanos. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú Bueno, hermanos, tenemos hoy el estudio de la palabra de Dios. Como le dije, estamos viendo los fundamentos doctrinales de nuestra iglesia, la sana doctrina, y anteriormente quedamos en la gracia irresistible de Dios. Ahora el tema es la perseverancia de Dios o la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que el cristiano que ha sido elegido por Dios no pierde jamás su salvación. Antes vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración a nuestro Dios, hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre. Te damos gracias por todo tu cuidado, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu paciencia que tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. Dirígenos y llénanos de tu gracia. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. Y como dice el profeta Isaías, que tu palabra no vuelva vacía a nosotros, sino que quede esculpida en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre Santo, pidiendo de antemano el perdón de todos nuestros pecados,
Amén. Amén. Como le dije, hermano, el tema de hoy es la perseverancia de Dios. Algunos le llaman la perseverancia de los santos. Pero verdaderamente es Dios quien persevera su gracia, su misericordia hacia los creyentes. Y cuando estamos hablando de los creyentes, estamos hablando de los verdaderamente cristianos que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, que han sido predestinados, elegidos para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, hermanos, ahí en sus lugares busquen en las Sagradas Escrituras la carta a los Efesios 1, versículo 4, y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Ahí nos está diciendo que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. El 5, dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. El Señor, antes de la fundación del mundo, decidió quiénes iban a formar parte de su iglesia. Un elemento y un factor que no debemos olvidar es que Dios piensa totalmente diferente que nosotros. Nosotros como humanos pensamos de una manera, pero Dios, quien es creador, amo y Señor del universo, tiene otra perspectiva de las cosas. Y Él, en su decreto eterno, en su plan perfecto, decidió que unos serían cristianos y que otros serían pasados por alto para no ser cristianos. Algunos no entienden bien este concepto, pero la Biblia nos lo dice claramente. Aquí dice el apóstol Pablo que fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Los que forman parte de su iglesia, los que forman parte de su pueblo. Y como dije hace un momento, que cuando hablamos de la perseverancia de Dios o perseverancia de los santos, nos estamos refiriendo de que el creyente en Jesucristo, que ha sido llamado para salvación, no pierde jamás su salvación. Escuchen lo que dice aquí el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39. Dice así, el Señor Jesucristo: y esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Voy a leerlo una vez más. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que el Dios Padre le dio a Jesucristo su iglesia, su pueblo, y que ninguno se va a perder de los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. El verdadero cristiano, hermano, no significa que es perfecto, no significa que ya dejó de pecar. Está en el mundo, pero como dice Jesucristo en San Juan 17, pero no es del mundo. Y ahí mismo también dice en esa oración de intercesión que ninguno se perdió de los que Dios le dio, solamente el hijo de perdición, Judas Iscariote. Y este texto es claro, hermanos. Nos enseña que ninguno se va a perder de las ovejas del Señor Jesucristo. Los que forman parte de la iglesia de Jesucristo no pierden su salvación.
los que son verdaderamente cristianos, los que han sido transformados por el Espíritu Santo y han sido llamados por Dios para formar parte de su iglesia, de su pueblo. Voy a leer otra parte en el Evangelio, capítulo 10, de este mismo Evangelio de San Juan. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Versículos 27, 28 y 29 dice así, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué nos enseña en el versículo 28 Jesucristo y el 29 acerca de sus ovejas? Dice el 28, hablando de sus ovejas, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor no está mintiendo. Los mentirosos son los humanos, los seres humanos, son vulnerables, pero Dios es inmutable. Y Jesucristo dice que sus ovejas oyen su voz y nadie las puede arrebatar de sus manos. Satanás no las puede arrebatar de sus manos, no las puede apartar del amor de Cristo y del aprisco del Señor, del rebaño del Señor. Nadie las puede separar porque han sido salvadas por Cristo, por el Señor, y las tiene en sus preciosas manos. Las cuida, las protege, las guarda de todo peligro, de todo mal. Pero ¿qué dice en el versículo 29? Mi Padre que me las dio, o sea, hablando de las ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién le dio las ovejas a Jesucristo el Padre? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar, dice, de sus manos. Nadie puede arrebatar de las manos del Padre las ovejas del Señor. El diablo no puede hacer nada. Así haga misa, haga fiesta, no puede arrebatar de las manos de Jesucristo y de las manos del Padre las ovejas, porque están cuidadas, protegidas por el Señor. Y como dice otra parte de la Escritura, que Dios conoce quiénes son suyos, quiénes son sus escogidos, quiénes forman parte de su pueblo, de su iglesia. Y aquí nos lo dicen, que nadie nos puede arrebatar del Señor. Por eso, hermanos, la afirmación es en esta doctrina de la perseverancia de Dios o la perseverancia de los santos, que el creyente no pierde su salvación. Se pierden los que ya están perdidos. Pero el que realmente ha sido llamado por Cristo para ser parte de su pueblo no se pierde. Porque el Señor lo guarda, lo protege y el enemigo no lo puede apartar de la mano de Dios. Lo puede zarandear. Como el Señor mismo le dijo a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y aunque Pedro apostató de su fe, negando a su Señor, no se perdió. Después de la resurrección, Jesucristo restaura a Pedro, perdona a Pedro, porque era parte de sus ovejas. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo 3 veces a Pedro? ¿Me amas más que estos? Ahí vemos la gracia de Dios, la mano protectora de Dios, que Él protege a su pueblo, a sus ovejas, Él guarda a su rebaño, a su redil. Pero también además los creyentes en Jesucristo perseveran en la salvación por la gracia de Dios, porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Busquen Efesios capítulo 1, hermanos, ahí en sus hogares.
¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 1 a los Efesios? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice perfectamente el Señor, a través de la pluma de Pablo, que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo. Dice que es la arra de nuestra herencia, quiere decir la garantía de nuestra herencia. ¿Quién podrá borrar el sello del Espíritu Santo en el creyente? Nadie. Ni los peligros, ni las tentaciones, ni los problemas pueden separar al creyente del amor de Dios, como dice Pablo a los Romanos capítulo 8 y capítulo 9. Nadie puede separar al verdadero cristiano, al verdadero creyente, de las manos de Dios, porque han sido sellados con el Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿qué nos dice, hermanos? Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice: no contristéis, le dice a los Efesios Pablo, al Espíritu Santo. Dice: con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El sello del Espíritu Santo nadie lo puede borrar, nadie lo puede quitar. Y los que no tienen el sello del Espíritu Santo, pues tienen el sello de la bestia, el 666, porque jamás van a ser de Cristo, jamás van a pertenecer al rebaño del Señor. Ya están perdidos, como dice Apocalipsis 7. Todos aquellos que tienen ese sello, pues le pertenecen a Satanás, no a Jesucristo. Y los que pertenecen a Jesucristo, que son su redil, su rebaño, tienen el sello del Espíritu Santo. No solamente, como dice el Señor en Juan 10, que nadie puede arrebatar de sus manos a las ovejas, porque están en sus manos, las tiene protegidas, las tiene guardadas, bien cuidadas. Ahora aquí, en el lenguaje del apóstol Pablo, nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello del Espíritu Santo nos identifica como cristianos. El sello del Espíritu Santo identifica a los verdaderos cristianos delante de Dios. El Señor sabe quiénes son suyos. Y como dije al principio, aquellos que han sido elegidos por Dios, predestinados ante la fundación del mundo, el Señor los llama para salvación, los sella con el Espíritu Santo, los guarda, los cuida, los protege para no ser arrebatados por el diablo. El diablo va a hacer 1000 cosas para poder quitar el plan de Dios sobre los cristianos o arrebatar al cristiano de la mano de Dios. No puede, porque Dios es todopoderoso, quien guarda a sus ovejas, quien cuida a sus ovejas del enemigo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 11, 29, hermanos? Volviendo un poquito atrás. Escuchen lo que dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Al que ha llamado Dios para salvación, a quien Dios le ha dado ese don de ser cristiano, es irrevocable. Dios no cambia, no es vulnerable como los seres humanos. Dios es inmutable, y el que ha decidido Dios salvar, lo va a salvar para siempre. Jamás se va a perder, jamás el enemigo lo va a arrebatar de sus manos,
porque ya forma parte de la iglesia de Jesucristo, y como dice Apocalipsis 7, forma parte de los 144,000 sellados por Dios, elegidos por Dios para ser parte de su iglesia y de su pueblo. Hay algunos hermanos que no creen lo que acabo de mencionar y lo que dice la Escritura. Lo creen, lo piensan de otra manera. Y ellos pueden creer lo que ellos quieran. Pero Dios, quien es soberano, todopoderoso, nos habla con toda claridad con el Espíritu Santo. La salvación no se pierde. El que ha sido llamado por Dios para ser siervo de Dios, para ser parte de la iglesia de Jesucristo, sea niño, sea joven, sea adulto, sea mujer o sea varón, jamás se va a perder, porque son ovejas del Señor, y como dice Juan 10, nadie jamás la va a arrebatar de las manos del Señor ni del Padre. Y además tienen el sello del Espíritu Santo. Nadie puede borrar el sello del Espíritu Santo, porque no lo puso un ser humano, no lo puso un profeta. Fue el Espíritu Santo que lo selló para ser hijo de Dios para siempre. El cristiano por un tiempo puede apartarse quizás de la fe, como ya hace un momento mencioné, como le pasó a Pedro, pero Dios luego lo trae al redil, aunque sea por las buenas. ¿Cuántos no se han apartado del camino y han venido al Señor de una forma violenta? A veces cojos, a veces ciegos, pero vienen otra vez al redil. Dios los trajo otra vez al redil porque pertenecen a su aprisco, a su rebaño, y son del Señor. Con esto no quiero decir que las ovejas sean perfectas, no son perfectas. Así como en el Antiguo Testamento ningún verdadero creyente fue perfecto, tampoco en el Nuevo Testamento ningún verdadero creyente en Jesucristo fue perfecto. Tuvo errores, equivocaciones, y también nosotros tenemos errores, nos equivocamos, pecamos contra Dios, pero eso no significa que el Señor se enoje y nos quite la salvación. No. Como ya leímos en Romanos 11:29, dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios ha decidido salvarnos, es para siempre. No que se enoje al ratito Dios como todo ser humano o como un niño y diga: no, te voy a quitar la salvación porque te portaste mal. Eso no pasa en Dios, porque Dios es inmutable, porque Dios dice el Salmo 103, porque misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, dice, y grande en misericordia, y su gracia y su misericordia es para siempre en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes, verdaderos creyentes, transformados por el Espíritu Santo. Nunca dejarán de serlo, de ser creyentes en Jesucristo. Siempre van a formar parte de su iglesia y de su pueblo. Hermano, Dios te bendiga y que la palabra de Dios te enriquezca y seas lleno del Espíritu Santo. Y si tienes tus dudas, escríbenos tus dudas para que te las respondamos. Si tienes preguntas, ahora vamos a tener nuestra conferencia. Vamos a tener otra conferencia hasta en 15 días después que pasen las vacaciones de Semana Santa, porque en toda Semana Santa vamos a tener, hermanos, la predicación de la palabra de Dios. Solamente ponga atención que todos los días a las 6 de la tarde, la próxima semana, de domingo a domingo, excepto el sábado, vamos a tener a las 6 de la tarde el mensaje de Dios. El viernes va a ser a las 12 del día el culto de crucifixión. Entonces sí vamos a tener culto. Los demás días van a ser predicaciones, pero el viernes sí va a haber culto a las 12 del día. Y el domingo de resurrección va a ser a las 9 de la mañana. El culto va a ser culto, hermanos, de resurrección. Así que están invitados para que ustedes se conecten con su celular, su televisor, en YouTube o en Face, y puedan participar con nosotros de las actividades de Semana Santa. Dios me los bendiga y los llene de su gracia
y misericordia.